Doctor Leiser León Hilario, doctor de Derecho por la Escuela Ana de Pisa, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de numerosos artículos, miembro de la Sociedad Mundial de Derecho de Daños. Acompáñenos. El Círculo de Investigación de Derecho Civil y Arbitraje, CIDCA, se encuentra sumamente complacido de poder contar con uno de los doctores de Derecho más importantes y destacados en nuestro ámbito jurídico. En el país ha marcado sin lugar a dudas un hito al poder constituirse como uno de los referentes, especialmente en Derecho Privado y, como no, en Derecho de Responsabilidad Civil. Doctor Leiser León Hilario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido de la invitación para poder responder a tus preguntas, reconocido de la gentileza con la que siempre nos ha recibido la comunidad jurídica de Trujillo. Muchas gracias, estimado doctor. El doctor además nos acompañó en el Congreso Internacional 40 años del Código Civil Peruano, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, y CIDCA se encuentra contento de volver a tenerlo. Entonces, doctor, ya yendo al meollo del asunto, básicamente, en primer término, entendiendo justamente que nos encontramos en una comunidad académica, universitaria, mi persona, mis compañeros, se encuentran deseosos ya de poder iniciar tal vez en el mundo de la redacción, ya que la investigación científica, hay quienes dicen que no se puede realizar en pregrado, hay quienes dicen que sí, pero de todas formas ese bichito desde los primeros siglos y antes en nosotros ya se encontraba. ¿Qué recomendación usted nos podría dar a los jóvenes estudiantes de las universidades para poder empezar a investigar? ¿Cómo ser un buen investigador desde la universidad, que sea ello posible? Qué pregunta tan desafiante para quien todavía se considera un investigador en ciernes, a la espera de la gran obra que uno que desearía, ¿no?, emprender, pero que por distintas razones a veces se posterga. Y qué recuerdo, por supuesto, de la época en la que comencé a investigar, que son tiempos, debo precisarlo para responder al interrogante, muy diferentes de los actuales. En la época en la que yo realicé mis primeras investigaciones, el móvil y la inspiración de la investigación estaba marcado por nuestros predecesores, a quienes teníamos muy cerca. Yo realicé mi tesis de licenciatura bajo la asesoría de un gran maestro peruano como lo fue don Manuel de la Puente y Lavalle. Manuel de la Puente y Lavalle era un ejemplo de dedicación a la propia formación. No se puede decir que una investigación científica, porque él era un hombre de la profesión, era un académico, era un hombre justo, además, una persona que para muchos, y lo tengo que reafirmar, habiéndose cumplido hace poco el centenario de su nacimiento, él era de 1922, el 2022 fue el centenario de su nacimiento, es una persona reconocida además por sus valores personales. Su recuerdo no solamente es el de un abogado y un jurista, sino además el de un gran hombre de derecho. Y Manuel Puente era una persona que valoraba mucho la autoinstrucción. Era una persona metódica, era una persona que tenía separados los libros que tenía que leer en una semana, en un mes, con los que tenía que preparar un informe, con los que tenía que responder una consulta. Era una persona que trabajaba también metódicamente en sus clases. Pero la gran, por ejemplo, fuente de información de la que él se aprovisionaba no estaba en la universidad, estaba en su biblioteca personal. Esos eran los tiempos en los que yo me desarrollé, tiempos en los que la labor de los que aspirábamos a convertirnos en docentes dependía muchísimo de la generosidad de las personas que compartían con nosotros, para comenzar, el acceso a sus bibliotecas, porque las grandes obras
que iban a hacer mejor nuestras investigaciones no estaban en las universidades, estaban en estas bibliotecas personales. En cambio, si hablamos de la época actual, es innegable que la gran mayoría de la información se encuentra disponible para quien quiera acceder a ella a través de la internet, a través de los medios electrónicos. La gran limitación hoy se reduce, y no es menos importante, ¿no?, que era la anterior, de tener la cercanía, la generosidad de alguien que era como un mecenas que te ayudaba en la época en la que te estabas lanzando al proyecto de ser un investigador. La gran, digamos, barrera actual para poder desarrollarse como investigador es el conocimiento de los idiomas. Entonces, si tu pregunta es el consejo a las nuevas generaciones para poder desarrollarse en la investigación, el consejo es estudiar los idiomas, porque la bibliografía, la información con la que trabajamos las investigaciones hoy está disponible gratuitamente en las bases de datos de la internet, con el solo requerimiento para quien se anime a desarrollar este proyecto académico personal de conocer el inglés, el francés, el italiano. En el campo del derecho privado, lo decía en la mañana conversando con otros expertos, es cierto que el derecho italiano tiene una gran, y la lengua italiana tiene una gran influencia en nuestro país por la vecindad, la cercanía de las reglas de nuestro código con la influencia italiana, con el código italiano de 1942. Pero hoy los propios juristas de Italia, para poder comunicarse, para poder trabar un diálogo con sus equivalentes del extranjero, tienen que escribir en inglés. Y cuando ellos escriben en inglés, logran que un jurista de Estados Unidos, uno de Australia, uno de Inglaterra, entre en un intercambio cultural horizontal del que nosotros, que somos espectadores, resultamos definitivamente beneficiarios. Entonces, el consejo es comenzar por el estudio de los idiomas, acceder a esas fuentes de internet y luego, por último, surcar otro de los grandes desafíos, que es el de la sobreabundancia de información. Si es que hoy se quiere escribir un artículo sobre alguna institución de derecho privado o específicamente de derecho civil y aún más específicamente de responsabilidad civil, el problema con el que se va a encontrar el investigador joven es que va a encontrar una infinidad de fuentes. Y la discriminación entre las fuentes para saber cuáles son las valiosas, cuáles son las útiles, cuáles son las que van a mejorar su trabajo es solamente posible y predicable en la medida en que se gane experiencia, en la medida que se pueda distinguir lo que es útil de lo que es menos útil y de lo que no sirve para la investigación que uno realiza. Entonces, mientras más fuentes tengamos, mientras conozcamos por lo menos el inglés, decía, el francés, el italiano, el alemán, si es posible, una barrera de idiomas que es la que nos separa, la distancia de estas fuentes nuevas, es que vamos a poder lograr una investigación que tendrá el enorme mérito de hacernos colocar a los peruanos en una posición, finalmente, porque se está avanzando, pero todavía no se ha definido, de horizontalidad y diálogo con los expertos en derecho civil y en derecho privado del extranjero, que es, creo, la gran meta, el gran desafío que se le plantea a la generación nueva. Claro, doctor, es justamente esta situación de poder querer como peruanos constituir de alguna manera pues una escuela, alguna suerte de grupo que realmente tenga algún peso con pensamiento propio, es que nosotros como jóvenes nos sentimos bastante inspirados por muchas de sus críticas y muchas de sus consejos. Entonces tengo que agregar algo, porque tú me estás haciendo una precisión importante. Tú me estás diciendo que lo que se desea es tener una perspectiva personal, una perspectiva doméstica, una perspectiva genuinamente peruana, que eso me parece que es algo que también debe cultivarse. Y eso sería realmente más un avance respecto de todo lo que se ha hecho precedentemente. Lo que hizo la generación predecesora a la mía es sentar las bases para una práctica
del estudio de la doctrina extranjera, vamos a decirlo así. Ese fue su avance, esa fue su contribución. Si querías escribir sobre derecho privado, tenías que conocer a ciertos autores traducidos al castellano. O sea, si que esas bibliotecas donde tenías esas fuentes las podías tener a tu disposición, entonces era que podías participar de ese diálogo que era muy cerrado. Luego viene una generación que a través de los idiomas puede informarse con una serie, ¿no?, de beneficios en comparación con la generación precedente, porque se multiplican infinitesimalmente las posibilidades de encontrar referencias explícitas sobre la materia que estás decidido investigar. Pero la gran tarea, la que todavía no se cumple ni siquiera en esta segunda instancia, es la de construir un derecho realmente nacional. Y eso que tú has dicho es el verbo. No solamente representa un objetivo o meta al que moralmente estamos obligados todos los miembros de la comunidad jurídica, sino que es el mejor de los incentivos con el que puede contar un joven investigador. A mí me tocó, si me permites una referencia personal, dirigir una tesis de maestría de un estudiante de Ayacucho, que me dijo, comenzando nada más la investigación, que era muy difícil para él afrontar ese reto, porque no consideraba que tenía bibliotecas bien provistas a su disposición, porque no conocía, obviamente, no tenía una formación en idiomas, y él decía, entonces si usted va a ser mi asesor, definitivamente no voy a poder rendir como usted lo desea. Entonces yo le pedí a este estudiante que haga una revisión de cómo funcionaba la responsabilidad por accidentes de tránsito en Ayacucho. Y me dijo, eso puedo hacer. Entonces él consiguió 10 expedientes con sentencias de accidentes de tránsito en Ayacucho y trajo una investigación a la que tituló La otra responsabilidad civil, que es una responsabilidad civil de los tribunales de Ayacucho de este país, que es una responsabilidad que no depende de que conozcas el francés, el italiano, el alemán. Es una responsabilidad que no depende de tu formación dogmática, es una responsabilidad que está centrada en el caso y en los recursos legislativos, que son los fundamentales y que a veces se olvida, ¿no?, que son la base para los pronunciamientos, ¿no?, construidos en la visión, en la perspectiva de los magistrados también, de una importante plaza nacional, desde el punto de vista de la jurisprudencia y desde el punto de vista de la construcción del derecho por lo tanto. Entonces, no debe ser un motivo de desaliento, es en absoluto el hecho de, normalmente no se lamentan las personas de no tener las fuentes, de no tener el conocimiento, de no tener esta superación en idiomas. El derecho nacional se debe construir mirando nuestros propios problemas y también reflexionando nosotros sobre cuál puede ser la mejor de las soluciones del caso, aún la presidencia, lo reitero, de este conocimiento dogmático, que es un conocimiento que sí, es un conocimiento elevado que permite el diálogo con los equivalentes, los homólogos internacionales, pero que a veces para la solución de los problemas domésticos es algo que está mucho más allá y es hasta innecesario para una reflexión genuinamente peruana. Por último, ¿cuáles son los 3 libros que recomienda? Los 3 libros que usted diga que son wow, de derecho civil o de derecho en general. El primero, que sea uno para personas o jóvenes que recién están adentrándose a la carrera de derecho, que recién están viendo todo el maravilloso mundo que es derecho. Otro para las personas que recién están dando sus primeros pasos o acercamientos a la responsabilidad civil. Y otro, por último, un libro que usted recomienda para todos, que sea obligatorio y general para abogados. ¿Qué pregunta? Es la más difícil de las que me han formulado esta tarde. Ya, vamos a intentar. Como libro formativo, en general, decía, ¿no?, de derecho civil, como un acercamiento, o lo que sea, tendríamos que pensar en algún manual institucional, ¿no? Entonces yo diría que en línea con la generación que nos precedió, estamos obligados a saber que la gran fuente doctrinaria de nuestro Código Civil fue el Manual de Derecho Civil y Comercial de Francesco Messineo, que es además un manual traducido al castellano, se tradujo en argentino. Manuel de la Puente, a quien he mencionado en esta entrevista, que fue mi director de tesis, él
me decía en las entrevistas que teníamos semanalmente para el trabajo de mi tesis de licenciatura, que cuando se leía Messineo se pensaba que ya se había dicho todo, ¿no? se había encontrado el estudioso nacional con la verdad. Entonces no se le cuestionaba a Messineo, ¿no? Messineo era la autora, no tenía la autora, estaba el autor. Claro, cuando digo que se debe tener un acercamiento a esa obra, es porque esa obra nos va a explicar muchas de las normas que tenemos en el Código Civil. Y por eso me parece que es un texto de formación general, porque además es un manual. Es una obra que pensó Messineo para formar a los estudiantes en el conocimiento del derecho civil y comercial. Es una obra que todavía puede conseguirse, es una obra que está en la mayoría de las bibliotecas nacionales, como me consta, habiéndolas visitado casi todas, y es una obra que, a pesar de su antigüedad, como un método, como una aproximación general a todos los temas del derecho civil y comercial, es todavía válida. ¿Cómo lo será? Incluso en el ordenamiento de origen, que recién entre los años 2006 y 2007 se pensó en sustituir en el catálogo de la editorial Giuffre el manual de Messineo, que es un manual que en su última edición se publicó en 1959. Se publicó en 1959 la última edición y recién lo reemplazaron en el catálogo de Giuffre, la editorial italiana, entre el 2006 y el 2007. Una vigencia de casi 50. Entonces, creo que ese podría ser un texto de aproximación general hacia el derecho civil, si es que se quiere algo escrito basado en normas que nosotros hemos copiado, hemos imitado y que además está traducido al castellano. Me preguntabas sobre la responsabilidad civil. Uno de los textos que nosotros leímos con pasión cuando nos estábamos formando ya egresados de la universidad para la tesis de licenciatura fue un texto en italiano que encontramos en la biblioteca de San Marcos, que tenía como título El problema de la responsabilidad civil. Era un texto que habíamos encontrado citado en La responsabilidad extracontractual de Fernando de Traseñí, y habíamos encontrado un ejemplar en italiano en la biblioteca de San Marcos. El autor de este libro se llamaba Stefano Rodotà. Este libro, sin incurrir en exageraciones, es uno de los que leyó mi generación y que nos animó a estudiar la responsabilidad civil. Porque es un libro que aborda directamente el problema de la decisión judicial, una decisión que pasa entonces por una manifestación de la Administración de Justicia, de determinar que las consecuencias de un evento dañoso no quedan en la cabeza de quien lo sufrió, sino en la esfera del determinado llamado a ser considerado responsable. El problema de la responsabilidad civil es el problema de determinar que ese efecto negativo, nocivo del evento dañoso pasa del damnificado hacia alguien. Y ese es el problema que enfrenta Rodotà en esta obra, que es, por muchas razones, además de la que estoy mencionando, realmente formativa, fundamental, y está escrita además con un lenguaje apasionado, un lenguaje desafiante para su época, un verdadero libro inspirador. Les doy la noticia, aprovechando la entrevista, de que esa obra va a aparecer en pocos días como parte de la colección Magisterium Juris que dirijo con el profesor de Génova, mi querido amigo Mauro Grondona. En traducción peruana, muy pronto va a estar El problema de la responsabilidad civil, que se publicó en 1964, va a aparecer para que la tengan a disposición los estudiantes del Perú. Y por último, me preguntaba sobre una obra en general, ¿no?, que todo estudiante debería leer. Vamos a pensar que no es solamente sobre el derecho civil, sino una obra que nos dé un panorama general, ¿no?, sobre las fuentes, sobre la forma como está estructurado nuestro ordenamiento, ¿no? Creo, y hace poco hemos celebrado su aniversario en la universidad, porque ha cumplido 40 años el texto, que la introducción al sistema jurídico del profesor Marcial Rubio sigue siendo para muchos un ejemplo de muchas cosas, pero vamos a circunscribirnos a tres para concluir, ¿no? En primer lugar,
que el lenguaje del profesor, del académico, el docente universitario tiene que ser un lenguaje llano y un lenguaje directo. Esa obra es el mejor de los ejemplos de un texto escrito pensado en el estudiante y no en las elucubraciones teóricas o dogmáticas de su autor. Es un texto escrito con cariño, con amor hacia los lectores, porque es un texto llano, directo, simple, pero a la vez, segundo aspecto, es un texto profundo, porque cubre un ámbito de la teoría general de derecho tan importante como lo es la normativa y la interpretación de la normativa. Y en tercer lugar, porque es un texto que, a pesar de haber sido escrito hace 4 décadas, es un texto que se ha mantenido vigente en el tiempo, lo que significa que es como un texto que reverdece en cada generación, y es un texto cuyo autor ha tenido la visión de elaborarlo con un lenguaje, con un orden y con una concepción que lo ha hecho imperecedero, que lo ha hecho mantenerse vital, mantenerse fresco, mantenerse siempre reverdecido a pesar de los años transcurridos. Entonces creo que ese es un texto por motivo general y que preferiría mencionar, sobre todo porque es un texto de un autor nacional, antes que un texto extranjero. Tal vez en otra ocasión podamos hablar de los textos que contribuyeron con nuestra formación académica y que son escritos en otros idiomas y que probablemente no sean tan conocidos, ¿no? Pero creo que esos son los textos que mencionaría para responder a tu pregunta. Los jóvenes deben construir peruanidad en las bases de la generación que me precedió. O la información de hoy está al alcance de todos. Esa es la gran diferencia de los jóvenes. Son algunas de las palabras que el Dr. Leiser nos ha compartido. En CIDCA estamos comprometidos con la excelencia, la investigación y la academia. Síganos para más.